Buenos días chicos, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y sobre todo obedeciendo las recomendaciones para prevenir esta enfermedad que se va combatiendo ya hace meses. Vamos a iniciar el día de hoy la clase de trigonometría. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema chicos que se llama ángulos verticales, ¿sí? Sabemos que este tema ya lo hemos visto el año pasado, esto va a ser como un recordar ya. El tema no es complicado, vas a ver que a medida que vamos avanzando vamos a ir captando y vamos a ir recordando algunos conceptos que hemos visto ya el año pasado. Por ejemplo, nos dice, el título nos dice que ángulos verticales. ¿Por qué se llama ángulos verticales, chicos? Se llama ángulos verticales porque los ángulos se forman o están en el plano vertical, o sea, en el plano vertical, ¿sí? En ese plano se van a ir formando todos los ángulos. O ahí vamos a trabajar, ahí lo vamos a calcular. Se sitúan o se forman en el plano vertical. Ahora, vamos a ver dos ángulos verticales principales. La primera de ellas es el ángulo de elevación. En este caso lo vamos a llamar alfa, ¿sí? A manera de ejemplo. Ahora chicos, el ángulo de depresión, o el ángulo de elevación, perdón, se forma entre una línea horizontal y una línea visual. Acuérdense, el observador vendría a ser el punto A, que sería el observador, ¿sí? El ángulo vertical es aquella que se forma, ojo, entre la horizontal, o sea, la línea horizontal, y la línea visual, o sea, la línea con lo que se ve, o sea, en este caso el observador está viendo la parte superior de un edificio, entonces este vendría a ser la línea visual, es lo que parte del observador hacia el punto que está observando. ¿Sí? La línea horizontal, obviamente, que sabemos que es la que intercepta al plano vertical o perpendicularmente. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser el ángulo de elevación. Ojo chicos, un dato muy importante, el ángulo de elevación siempre se va a formar entre la línea horizontal y la línea visual, pero siempre se va a formar por encima de la línea horizontal, ¿sí? Ese vendría a ser el ángulo de elevación. Ojo chicos. Ahora, tenemos también el segundo ángulo vertical, que vendría a ser el ángulo de depresión. En este caso lo vamos a llamar θ. También la línea, o sea, también el ángulo de depresión también se forma entre una línea horizontal y una línea visual. En este caso tenemos la línea horizontal que está punteada y la línea visual. Ojo, es como que acá hasta el observador se encuentra el observador y obviamente que es la línea del observador hacia el objeto. En este caso está observando un vehículo. Entonces, chicos, entonces el ángulo de depresión se forma entre la línea horizontal y la línea visual. Ahora, el ángulo de depresión, a diferencia del ángulo de elevación, siempre se va a formar por debajo de la línea horizontal. Aquí se forma el ángulo de elevación por encima de la línea horizontal. Y acá el ángulo de depresión se forma por debajo de la línea horizontal. Ahora, sí, chicos, nosotros sabemos que como esta línea horizontal son paralelas, porque es una línea horizontal paralela a esta, por lo tanto, este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Van a ser siempre iguales. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos, ¿no? En rectas paralelas vimos que estos son ángulos alternos internos. Por lo tanto, estos son como son paralelas, ángulos alternos internos. Por lo tanto, este ángulo con este ángulo siempre va a ser iguales. Ojo, pero el ángulo de depresión en sí vendría a ser el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea visual. Este vendría a ser el ángulo de depresión. Ahora, pues si ustedes observan tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión, chicos, siempre se forma entre una línea horizontal y una línea visual. La única diferencia que existe entre ambas es que el ángulo de elevación se forma por encima de la línea horizontal y el ángulo de depresión se forma por debajo de la línea horizontal. ¿Sí? Ahora, chicos, nosotros tenemos que tener algo muy tener en cuenta algo muy importante. Nosotros para poder resolver los ejercicios, ojo, no se considera normalmente la anchura del edificio, ¿no? Los edificios solamente se consideran como líneas verticales. O sea, no nos van a pedir ya la distancia de una ventana o el ancho del edificio, no nos van a pedir eso. Nosotros lo ponemos así en gráficos a manera para visualizar bien el ejemplo, pero en realidad el edificio se considera como una línea vertical. Ahorita vamos a ver los ejemplos y vamos a desarrollar todos estos conceptos que hemos visto. El primer ejercicio se encuentra en la página 86 del libro, ¿sí? En el libro de actividades. Nos dice, el problema número 1, desde un punto de la Tierra, dice, se observa la parte superior de una torre con un ángulo de elevación de 16. Si la torre mide 28 metros, ¿a qué distancia de la base se encuentra dicho punto? Ahora chicos, lo primero que tenemos que hacer es graficar, porque en el libro no está graficado. El primer desafío que tenemos es graficar. Ahora nos dice una torre de alta tensión, ¿ya? Ahí hemos graficado la torre de alta tensión y dice que desde un punto en tierra, en este caso hemos tomado el punto A, dice se observa la parte superior de la torre. Entonces esto vendría a ser un ángulo de elevación, con un ángulo de elevación de 16. Entonces línea horizontal, línea visual, este es el ángulo de elevación. De 16.
y me dicen que la torre mide 28 metros, o sea, la altura de la torre mide 28 metros. Ahora chicos, me están pidiendo ya la distancia de la base, o sea, del punto a la base de la torre. Ojo chicos, yo les había mencionado de que las figuras o los gráficos se consideran como una línea vertical. Es como si la torre de alta tensión fuera una línea vertical. Vamos a decir que es esa línea vertical. ¿Esa línea vertical cuánto vale? 28 metros. Entonces me están pidiendo la distancia de este punto, que es el punto B, hasta el punto de observación. Ahora chicos, entonces como es una línea vertical perpendicular al horizontal, este va a ser un ángulo de 90 grados. Entonces se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahora nosotros para poder desarrollar este ejercicio, chicos, tenemos que recordar los triángulos notables. Había un triángulo notable justamente que tiene el ángulo de 16, tiene una proporción conocida. ¿Cuál vendría a ser la proporción conocida? Como tiene 16, a 16 ¿qué se lo pone? 7K, acá sería 74, y a 74 se lo pone 24K, y a los 90 se lo pone 25K. ¿Sí? Ahora chicos, entonces relacionamos, ¿no? A 16 ¿cuánto se lo pone? 7K. Entonces este valor va a ser como 7K. Quiere decir que 28 es igual a 7K. Entonces podemos hallar la constante, ¿no? O sea, si acá es 7K, acá la hipotenusa vendría a ser 25K y acá X vendría a ser 24K. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros hallar el valor de X tenemos que hallar la constante. Entonces podemos hallar la constante a partir de esto. Entonces, este 7 que está multiplicando pasa a dividir, K vendría a ser igual a 28 entre 7. Entonces K vendría a ser igual a 4. Por lo tanto, según el problema me está diciendo de que X es igual a 24K. Pero K ya lo hallamos, ¿no? Sería 24 por 4. Entonces X que vendría a ser igual a 16 lleva 1, 96 metros. Quiere decir que la distancia del punto de observación hacia la base de la torre son 96 metros. ¿Sí? Eso vendría a ser todo en el problema número 1, chicos. Ojo, un dato muy importante, dicho, que los objetos, las torres, los edificios, siempre se consideran como líneas verticales. Y digamos, si acá hay un vehículo, no sé, una persona, normalmente se considera como un punto. ¿Sí? No tenemos que hallar la altura de la persona, ¿no? A menos que el problema te lo diga. ¿Sí? Entonces eso vendría a ser el problema número 1 del libro, chicos. Ahí está, para que lo copien en su libro. Problema número 2. Dice, en la imagen Juan observa la azotea del edificio. Me pide determinar la altura del edificio. Bueno, en el problema del libro ya está graficado, ahí está, en el libro está graficado. Ahí tenemos a Juan, dice que Juan mide 1.0, o sea, 1,60 m. Y dice que está observando la azotea de un edificio, con un ángulo de elevación de ¿cuánto? Ya 30, ¿no? Está dando el ángulo de elevación. Lo que ahí tenemos que hacer es aprovechar el ángulo, ¿no? El ángulo notable de 30. Sabemos que el triángulo acá vendría a ser 90 grados. Por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo notable de 30? Acá lo voy a graficar para los que no se acuerdan. Le voy a poner el ángulo notable de 30. ¿Cuál es el ángulo notable de 30? ¿Cuál es la proporción que tiene? Entonces, que es 90, aquí es 30, aquí es 60. A 30 se lo pone K, a 60 se lo pone K raíz de 3, y a 90 se lo pone 2K. Entonces, acá tenemos el triángulo, ¿no? El triángulo notable. Entonces, digamos que a 30, ¿cuánto se lo pone? K. Acá vendría a ser 60, porque todos tienen que sumar 90, entonces a 60 se lo pone K raíz de 3, y al de 90 que se lo pone sería 2K. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hallar la constante K, ¿no? Nos dice que 64 vendría a ser igual a 2K. Por lo tanto, esto pasa a dividir, por lo tanto, K vendría a ser 64 entre 2 sería 32. Entonces la constante K vale 32. Ahora, pero a mí me están pidiendo hallar la altura del edificio. Ojo, o sea, esta distancia, o sea, hasta aquí, ¿a cuánto vale? O sea, la distancia de aquí hasta el punto de observación es 16, ¿no? Porque esta distancia es igual que esta distancia. Entonces, esto vale 1,6, o sea, toda esta distancia. Nos faltaría hallarle acá, ¿no? Pero ¿cuánto vale todo esto? K. Pero K, ¿cuánto vale? 32 metros. Por lo tanto, entonces X vendría a ser igual a 1,6 más 32. Entonces, X, ¿cuánto vendría a ser? Sería 33,6 metros. ¿Sí? Entonces vendría a ser la respuesta. Sencillo, ¿no, chicos? Lo único que tenemos que acá es saber el triángulo notable de 30 y 60 y simplemente lo relacionamos. ¿Sí? Como la hipotenusa vale 2K, entonces acá también tiene que valer 2K. Tiene que estar en esa proporción. Entonces 60 es igual a 64 es igual a 2K. Por lo tanto, la constante vale 32. Entonces, todos los K valen 32, por lo tanto acá es K. ¿K cuánto vale? 32. Pero acá tenemos la altura de Juan,
Entonces la altura de Juan es 1,6. Entonces acá tengo que valer 1,6, ¿no? Porque es un rectángulo, ¿no? Entonces sería 1,6. Por lo tanto, X vendría a ser 32 más 1,6, que vendría a ser 33,6. ¿Sí? Entonces eso vendría a ser en el problema número 2. También está en el libro. ¿Sí? Estos dos ejercicios están en el libro, la 1 y la 2. Y la 3 ya es un problema que yo he inventado. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollarlo para aplicar el ángulo de depresión. Ahora, en el problema número 3 nos dicen desde la azotea de un edificio se observa un vehículo con un ángulo de depresión de 37. Hallar la distancia del vehículo a la base. O sea, me están pidiendo la distancia del vehículo, o sea, a la base. O sea, me están pidiendo calcular esta distancia. Yo le he dicho que el edificio se considera como una línea vertical, entonces vamos a medir y va a ser la distancia. O sea, vamos a considerar que este sea el edificio, una línea vertical, ¿no? Obviamente que esta línea es perpendicular a la base, o sea, forma un ángulo de 90. Cuando digo que es perpendicular, forma un ángulo de 90. Ahora, chicos, ojo, yo he graficado el ángulo de depresión, he dicho que se forma entre la horizontal y la línea visual. Siempre se forma, dice que por debajo de la línea horizontal. ¿Sí? Entonces, yo les había dicho, como este es 37, este ángulo, ¿cuánto vale? 37 también, chicos. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos que aplicar también el triángulo notable de 37,53. Chicos, en este tema es indispensable que ustedes conozcan las proporciones de los triángulos notables de 30,60, 37,53, de 16,74 y si algunos conocen el de 82,8 también. Sí, por ahora hay un problema también. Sí, pero los principales son esas. Tienen que saberse de memoria esos triángulos notables. Aquí, por ejemplo, necesitamos conocer el triángulo notable de 37,53. Los voy a poner por acá para los que no se acuerdan. Otra vez, porque eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Lo voy a poner 90, este sería 37, este sería 53. A 53 se lo pone 4K, a 37 se lo pone 3K y a 90 se lo pone 5K. Por lo tanto, a 37 ¿cuánto se lo pone? 3K. Entonces esto va a ser como, o sea, toda esta altura del edificio que vale 60 va a ser como 3K. La hipotenusa va a ser como 5K. Y la distancia del vehículo al edificio va a ser como 4K. Por lo tanto, acá igual no puede ir a constante. Igualamos, decimos de que 3K es igual a 60. Entonces este 3 pasa a dividir, por lo tanto va a ser 60 entre 3 va a ser igual a 20. Pero me dice que la distancia del vehículo a la base del edificio vale 4K, que sería el valor de X. Entonces sería X sería igual a 4. ¿Cuánto vale K? Por la constante K, pero K vale 20. Por lo tanto sería 4 por 20 sería 80 metros. Quiere decir que la distancia del vehículo a la base del edificio mide 80 metros. Chicos, como ustedes pueden observar, los problemas de ángulos verticales no son muy complejos. Lo complejo a veces viene cuando nosotros tenemos que plantear el problema. Normalmente no nos viene graficado, nosotros tenemos que aprender a graficar. Por ejemplo, en el problema número 1 no está graficado, yo he tenido que graficar el problema. ¿Sí? En cambio, en el problema 2 ya me lo han graficado. En el problema 3 también no nos han graficado el problema, tenemos que graficar. Entonces, esa es un poquito la dificultad. Pero una vez que van agarrando, siempre los problemas la resolución es un poco más sencilla. Así, a manera que vamos practicando, a manera que ustedes van repasando, se van a dar cuenta que no es nada complicado. Ahora chicos, los dos primeros problemas están en la página 86, que es la 1 y la 2. Y la 3 es uno que ya yo lo he inventado, eso lo copian en su cuaderno. ¿Sí? Ahora yo les envío una diapositiva donde les voy a dejar algunos problemas para que ustedes puedan aplicarlo en casita y puedan resolver algunos problemas de ángulo de elevación y ángulo de presión. No se olviden chicos, se llama ángulos verticales, o sea, para recordar, porque los ángulos se forman en el plano vertical, o sea, en este plano. O sea, ya saben que es un plano, ¿verdad? Es una porción del espacio, pues en el plano vertical. Ahora, todo ángulo vertical se forma entre una línea horizontal y una línea visual. El ángulo de depresión se forma por debajo de la línea horizontal y el ángulo de elevación se forma por encima de la línea horizontal. No se olviden, esa es la diferencia que existe entre un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Bueno chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido los problemas. No se olviden enviarme la tarea al correo y ya nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen día.